Listo, vamos a continuar con el estudio de los jueces. Vamos a hablar de los últimos jueces que nos quedan. No sé si alguien recuerda cuántos jueces dijimos que fueron. Alguien a ver si lo recuerda. 10. Aquí dicen 10, pero 12 jueces. Entonces vamos a ver si alcanzamos a mirar los 4 que nos hacen falta. Estos básicamente, los 3 que vamos a hablar ahorita enseguida, son los jueces, se conocen como los jueces menores. Menores porque casi no se dice nada de ellos y creo que casi nadie los recuerda, como Ibzán, es el 9º juez que menciona la palabra del Señor. Entonces vamos a mirar eso rápidamente. Así como su propio nombre lo dice, Ibzán significa veloz, rápido, es lo que significa Ibzán. Y lo que nos dice la Biblia es que gobernó durante 7 años después de Jefté, después del anterior juez que estuvimos conversando, y este estuvo durante 7 años. Dice en Jueces 12:9, tuvo 30 hijos y 30 hijas. A sus hijas las dio en matrimonio a gente que no pertenecía a su clan, y para sus hijos trajo como esposas a 30 muchachas que no eran de su tribu. Ibzán gobernó Israel por 7 años. Eso es todo lo que se dice de Ibzán. Y podríamos pensar que básicamente se dedicó a tener hijos, a casarlos, y si esto lo hizo durante su periodo de gobierno, podríamos decir que tuvo 60 bodas en 7 años. Podríamos hablar que fueron casi 9 a 12 bodas seguramente por año, y uno podría hacerlo todo lo que implica una boda y todas las ceremonias. Básicamente pensaríamos que este juez se dedicó fue a hacer fiesta todo su gobierno y se dedicó más a lo personal que a gobernar como tal a su pueblo. Y así vemos muchos gobernantes a través de la historia, y este fue uno de tantos gobernantes que se dedicó fue a complacer a sus hijos y a estar despilfarrando seguramente los recursos del Estado, y pensando más en el bienestar de su familia que en el del país. Aquí hay algo interesante en este juez, que se dice que a sus hijos y a sus hijas las casó con gente de afuera. Básicamente utiliza la palabra nux, que se conoce como de los pueblos vecinos, y esto es algo que va en contra de lo que el Señor había pedido, y básicamente podríamos pensar que fue una forma de llevársela bien con los pueblos vecinos. Sabemos que eran invasiones, se la pasaban de esclavos, guerras permanentemente, y de alguna forma muchos gobernantes utilizan este tipo de estrategias para llevarse bien con los pueblos que están alrededor. Sin embargo, lo que Dios manda siempre es a mantenernos puros, separados para Él, y sabemos que ayer, hablando precisamente de tener los ojos puestos en el Señor y que las cosas de arriba, hay jueces que se utilizaron bien a hacer estrategias a conveniencia, aparentemente temporal, para asegurar una paz temporal con los pueblos vecinos y no obedecer a Dios. Así que sabemos que esta época es una época de oscuridad espiritual, y muchos jueces lo que se dedicaron fue a buscar sus propias estrategias y hacer lo que bien les parecía. Sin embargo, esto no es lo que le agrada al Señor. Y vemos muchos ejemplos precisamente cuando hay estos vínculos con personas no creyentes, como dice la palabra, en yugo desigual, y desafortunadamente se van enfriando espiritualmente. Y el caso más conocido en la palabra del Señor, de pronto el de Salomón, que vemos lo que le pasó. Primera de Reyes 11:1-4 nos dice específicamente de esto que hizo Salomón, parecido a lo que hizo este juez. Dice: ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón
para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Este creo que es el ejemplo más famoso en la Biblia, un hombre que a pesar de haber conocido al Señor se dedicó precisamente a mezclarse con las otras tribus de las otras regiones, y como dice aquí, su corazón se pervirtió y no fue fiel al Señor, terminó más bien prostituyendo su ser a otros dioses. Así que este juez, lo que vemos es que se dedicó a eso. El juez Ibzán se dedicó a mezclarse con otros pueblos para mantener supuestamente una paz. De estos jueces que vamos a ver, vamos a evidenciar que ninguno de ellos dice que la paz de Dios estuvo con este pueblo. O sea, que ese tiempo de tranquilidad, entre comillas, fue muy rápida, así como era su propio nombre, fue algo muy pasajero, pero no se logró la paz, el descanso, el reposo de parte del Señor, porque no fue bueno su proceder. El siguiente juez que nos habla de la palabra, como dice solamente este versículo, habla de este juez. En este otro todavía es más corto. Es el juez Elón. Es el 10º juez. Su nombre significa roble o fuerza. Y como hemos visto, los nombres van relacionados habitualmente a la persona. Su significado describe lo que era la persona. Así que podemos ver que este hombre era un hombre fuerte, seguramente valiente, pero vemos que no hace mayor cosa. Jueces 12, del 11 al 12, nos describe, dice, después de Ibzán gobernó Israel Elón, de la tribu de Zabulón, durante 10 años. Cuando murió Elón, el Zabulonita, fue sepultado en Ayalón, en el territorio de Zabulón. Y eso es todo lo que se dice de este juez Elón. Podemos decir, no hay registro en la palabra del Señor de sus obras. Y uno dice, ¿por qué la Biblia no menciona nada de las obras del juez Elón? A pesar de, como hemos dicho, seguramente recibió fuerza, poder de parte del Señor. Pero ¿para qué utilizó esa fuerza? ¿O para qué le sirvió el poder que el Señor le había dado? Si no hubo absolutamente, no quedó evidenciada para la historia de la humanidad ninguna obra de él. Este hombre pasa desapercibido, podemos decir, en la historia bíblica. Solamente vemos su nombre, dónde nació, dónde lo enterraron y hasta ahí. Y yo me preguntaba cuántas vidas pasan así en la historia de la humanidad, personas que han recibido mucho de parte del Señor, pero que no trabajan para la obra de Él ni hacen nada para el Señor, simplemente malgastan los talentos y los dones que Dios da. Y el Señor es enfático en esto, como vemos en Mateo 25, hay todo un pasaje, pero quiero solamente recordar lo que dice el 21 al 23. Dice, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel y te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Llegó también el que recibió unas 2,000 monedas y el Señor informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Este es el pasaje de los talentos y ya sabemos la historia. El que recibió mucho lo duplicó, el que recibió intermedio también lo duplicó, pero el que recibió poco lo guardó por temor y este siervo fue declarado inútil. Y yo digo, bueno, ¿cuántos de nosotros podemos llegar a pasar lo mismo el día que tengamos que darle cuenta al Señor de lo que Él nos ha dado? Entonces, creo que este juez le pasó exactamente lo mismo. Pasó sin pena ni gloria, podemos este tiempo que estuvo como de Israel, porque no quedó nada inquieto. No quedó nada registrado para la historia de la humanidad. 1 Corintios 4, 1, 2 dice que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Y esto es lo que
hace el Señor nos hace un encargo de compartir su palabra, de utilizar todo lo que nos da y espera que esa confianza sea bien correspondida y que hagamos lo que el Señor nos manda. Sin embargo, esto es, como digo, esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer y como vemos, a pesar de ser un talento de ser fuerte, de ser poderoso, no utilizó esa fuerza ni ese poder para absolutamente nada. Así que nos debe enseñar que pueden ser años quietos, aburridos, se puede decir, no había guerras, no había victorias, no había crecimiento, básicamente se supone que estaban tranquilos, pero no gozaban de la paz, ese gozo del Señor, esa felicidad que el Señor tiene cuando sus hijos hacen lo que les corresponde hacer. Y eso no sucedió durante el gobierno de Aarón. Para el otro juez menor, que es Abdón. Y Abdón, curiosamente, significa el siervo de Jehová o esclavo o siervo del Señor. Con este nombre debería mostrar todo lo contrario a lo que hizo el juez anterior. Vamos a mirar lo que dice la palabra del juez Abdón. Dice, después de Elón, gobernó a Israel Abdón, hijo de Gilel, de Piratón. Tuvo 40 hijos y 30 nietos, cada uno de los cuales montaba su propio asno, y gobernó a Israel durante 8 años. Aquí no va a hacer toda la descripción de lo que fue Abdón, eso es lo único que se describe de él, pero vamos a ver alguna cosita interesante que hay aquí, que es el nombre de su padre. Su padre era un alabador. Gilel significa alabador. Esto nos induce a pensar que tenía buenos principios, que era un adorador, que tenía una buena relación con el Señor, que seguramente por ese motivo instruyó bien a su hijo, por algo lo nombra la palabra a este padre también, así que algo bueno tuvo que haber hecho Don. Pero esa herencia que él recibió de su padre y que lo llevó a ser un hombre capaz, con habilidades para poder gobernar a su pueblo, a pesar de que había habido antecedentes en su familia por las guerras anteriores, de que habían sido destruido gran parte de su tribu, vemos que llegó a tener una posición alta delante del pueblo de Israel, o sea, que fue un hombre bendecido en sabiduría seguramente, pero también en riqueza, cuando habla precisamente de sus muchos hijos que montaban el asno, se refiere que eso tenía poder también en la parte económica. Pero podríamos decir que su obra como tal, lo único que se menciona fue tener muchas mujeres y muchos hijos. Hay gente que solamente, en vez de ser productivos, más bien se convierte en reproductivos, y es todo lo que se recuerda de ellos. Esto, como vemos la cantidad de hijos, pues no podía ser de una sola mujer. Y los 40 hijos que tuvo, pues seguramente fueron varias mujeres, y a eso se dedicó seguramente gran parte de su administración, de su gobierno. Y vemos más bien lo que el Señor espera de un discípulo, de un siervo del Señor. Y hay muy buenos ejemplos, empezando por gente que trabajó con Pablo y también con el propio Señor Jesucristo. Dice Filipenses 2:19-21, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo a recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Cristo. Entonces, vemos que hay mucha gente así que como vemos, estos jueces se dedicaban a buscar su bienestar personal, se dedicaban parte de su gobierno, era a casar sus hijos o básicamente a tener hijos, a tener mujeres, y no se habla nada que hayan hecho nada por el pueblo. Timoteo es todo lo contrario, es una persona que va a la historia porque animaba a todo el mundo, buscaba servir a los demás, y este es el ministerio que Dios nos manda siempre, que sirvamos a las demás personas, y como le enseñó el propio Jesucristo. Mateo 25:45 nos muestra cómo debemos servir al Señor, cómo lo que Él servía y cómo podemos servir a Él. Dice, Él responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí.
Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y esto es impresionante lo que el Señor nos habla aquí, precisamente el Espíritu del Señor nos lleva a ser servidores, a ser esclavos del Señor, en el sentido de que somos obedientes y Él nos ha mandado a amar, a servir a las personas, desde el más pequeño hasta el más grande, y eso a todos les va a dar su recompensa. Pero hay de los que precisamente, a pesar de recibir talentos, a recibir dones, no lo han utilizado sino para su propio beneficio. Eso nos demuestra egoísmo, nos demuestra avaricia. Ayer hablábamos también de esto, a servir a la carne, podríamos decir, y no poner las cosas arriba y pensar en el galardón que vamos a tener en el cielo, como hablábamos ayer. Mateo 20:27 nos dice: y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál debe ser la actitud nuestra? Eso lo habla precisamente en Filipenses 2:5-7. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Entonces, el gran ejemplo nos puso el Señor. Él dejó todo, todos los títulos que él tenía, y es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Todo lo que somos y lo que tenemos ha sido recibido de parte de nuestro Padre, y todo lo que nos da es para que lo pongamos a disposición del servicio de las demás personas, nuestros conocimientos, nuestros talentos, absolutamente todo es para que sirvamos a la humanidad. Y esto fue lo que no hicieron estos jueces, como dice, por algo no los menciona, y se menciona como jueces menores, porque no demuestran que hicieron nada para su pueblo, sino solamente pensaron para ellos. Así que es un ejemplo de lo que no debemos hacer, y por algo eso fue el deterioro del pueblo de Israel, el tiempo de oscuridad espiritual. Dice el Salmo 39:6: un suspiro que se pierde entre las sombras, ilusorias son las riquezas que amontona, pues no sabe quién se quedará con ellas. Entonces, como hablábamos, de nada sirve acumular, ser avaros, porque eso se convierte en idolatría. De nada sirve absolutamente guardar y guardar. El reino de Dios funciona es dando, que el Señor siempre recompensa a los dadores, a los servidores. Eres buen pagador, y eso es lo que nos muestra a través del ejemplo de su Hijo Jesucristo. Así que de estos tres jueces menores no hay mucho que hablar. Vamos a hablar y a enfocarnos más bien en el último juez, que es mucho más conocido y que hizo cosas, algunas buenas, otras malas. Y este juez famoso o recordado es Sansón. Sansón, ese hombre fuerte, pero que no, su nombre no significa fortaleza, pero sí quedó recordado desde la iglesia infantil, desde las clases dominicales. Es un personaje que queda en la memoria de muchos de nosotros por ser ese hombre extremadamente fuerte que habla la palabra del Señor. Su nombre como tal significa hombre de sol, como el sol, o radiante, básicamente lo que significa su nombre de Sansón. Entonces empieza a hablar de cómo fue su nacimiento, y el capítulo 13, versículo 1 dice: una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, por eso los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Entonces vemos aquí cómo estos jueces menores lo único que hicieron fue que el pueblo se desviara. En vez de guardar su palabra, lo que hicieron fue que la gente otra vez abandonara al Señor. Después de tener un tiempo de paz, de prosperidad económica, la gente se enfrió espiritualmente y terminaron haciendo lo que bien les parecía, y terminaron otra vez en manos de los filisteos, del pueblo enemigo. Y aquí empieza la historia de Sansón, ese libertador que Dios envía a su pueblo otra vez para volver
a sacarlos de la esclavitud del enemigo. El versículo 5 nos dice, cuenta la historia de cómo fue concebido. Es algo interesante que el Señor, a algunos personajes nos habla desde la concepción sobrenatural. Otra vez vemos un caso donde saca de la nada o de la imposibilidad humana, en el caso de ser una madre estéril. Y aquí vuelve a aparecerle un enviado de Dios, un ángel, el Señor, a su madre para decirle que va a tener un hijo. Dice, porque aquí concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque ese niño será nazareo de Dios desde el vientre y él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Entonces aquí nos recuerda un poco lo mismo que pasó con María, con Isabel, con mujeres que eran estériles y el Señor las utilizó para traer al libertador o al Mesías. Así que así pasó con Sansón, que su madre no podía tener hijos, pero el Señor hizo la obra sobrenatural para que este fuera un hombre separado para él. Eso era lo que significaba un nazareo, era una persona consagrada para el Señor y desde antes que naciera tenía esa misión. El versículo 24 nos dice, y la mujer dio a luz un hijo, llamó su nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a impulsarlo en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Así que el Señor tenía una misión con él, era un hombre que estaba reservado, guardado para servir al Señor y liberar a su pueblo de los filisteos. Los filisteos, como hemos hablado, eran una tribu, un pueblo muy fuerte, era gente guerrera, era gente gigante, eran muy poderosos. Así que el Señor mandó a alguien poderoso también para que fuera a utilizar su fuerza para liberar a su pueblo. En Jueces 14, 1 al 3, nos dice, bajó Sansón a Timat y vio en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió, se lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, he visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos. Por lo tanto, tomádmela por mujer. Pero su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo mi pueblo para que tomes mujer de filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómamela por mujer porque es agradable a mis ojos. Y hablábamos cuando empezamos este estudio de que Sansón era de esos personajes que Dios utilizó, puede decir un muchacho terco que quería hacer su voluntad. Sin embargo, aquí había un plan, dicen los comentaristas y parte de la palabra del Señor, que él buscaba llegar a meterse entre el pueblo filisteo como parte de su estrategia, como lo dice el versículo 4. Dice, pero su padre y su madre no sabían que esto era designio de Jehová, por cuanto buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos gobernaban en Israel. Esto no había salido de los planes del Señor. Él utilizó esa terquedad de Sansón, podemos decir, para que él se metiera dentro del pueblo. Es contradictorio, uno podría hacer controversia en este punto. Decía, si el Señor decía que no podía mezclarse con otros pueblos vecinos, vemos los ejemplos anteriores, porque permitía que este hombre se mezclara con el pueblo filisteo, hicieran matrimonio con una de sus hijas. Total, él utiliza esta estrategia y se mete dentro del pueblo filisteo y acordaron con el papá de la novia para casarlos y la papá de la novia esto lo celebraba y las fiestas de matrimonio eran de 7 días y busca a 30 muchachos para que compartan en esa fiesta con Sansón. Y él le pareció hacer una adivinanza. En el trayecto que iba con sus padres al encuentro de ese matrimonio, él saca miel de un animal que estaba muerto, algo que no estaba permitido de parte del Señor. Había un panal de miel dentro de un animal muerto y tocar animal muerto no estaba permitido para un reo, una persona consagrada para el Señor. Sin embargo, él lo hizo a escondidas de sus padres y de esta situación hizo una adivinanza y le pareció bien hacer una
llevar esta adivinanza a los 30 muchachos que estaban designados para acompañarlo durante la ceremonia y les prometió que si ellos adivinaban, él les daba cierta vestimenta de honor, pero que si ellos perdían tenían que dársela a él. Era un juego básicamente, pero un juego con una cierta intención de aprovecharse de ellos. Sabía que no eran muy listos, no tenían un discernimiento de parte del Señor, así que él utiliza esta adivinanza y les dice de esta manera: del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Adivinen esto, fue básicamente lo que hizo Sansón. Del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Estos pasaron unos días y no podían adivinar qué quería decir esto y empezaron a formar pleito, a mirar cómo adivinaban esto, a forzar a la novia a que le sacara la información de qué quería decir esto porque no querían perder. Fue tal vez la insistencia de esto que él, la novia le saca la información al final de insistir con él para que le diera el secreto, cuál es la respuesta a esto. Él termina dándole la respuesta a ella y ella rápidamente se lo da a los muchachos y podríamos decir que pierden la apuesta. Entonces ellos le dicen, la respuesta es que es más dulce que la miel. O sea, se referían a la miel que había dentro de este animal y que es más fuerte que un león. Y con esto básicamente le están dando la respuesta a la adivinanza. Así que él perdió la apuesta, el juego, pero él se molesta porque sabe que eso fue estrategia de ellos para sacar la información a través de la novia. Él se molesta con la novia y dice, si no hubieran arado con mi novilla, no habría resuelto mi adivinanza. Pues no es una bella forma de llamar a la novia novilla, pero así le llaman por su molestia y básicamente lo que hace es devolverle la novia a su papá de esta molestia. Él se va enojado por el engaño que había tenido y se llena de rabia contra este pueblo por lo que habían hecho. En el versículo 19, esto parece curioso, pero todo tiene que ver con la debilidad de parte de Sansón. Dice en el versículo 19, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder y este descendió a Ascalón y derrotó a 30 de sus hombres, les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. Luego, enfurecido, regresó a la casa de su padre. Empieza a utilizar el poder del Señor para vencer a estos 30 hombres que lo habían engañado, se puede decir, a través de rabia, y él regresa a la familia de su padre. Y mientras tanto, estos hombres, este padre que le vuelven a su hija, le entrega a uno de esos 30 hombres, le había dado a su hija, en vista de que había sido abandonada por Sansón. Y uno diría, bueno, estos hombres no eran sabios, no tenían discernimiento, no tenían el Espíritu del Señor, no tenían la sabiduría, pero fueron también astutos a través de utilizar a esta mujer para que le sacara la información. Y el Señor a los suyos les da definitivamente sabiduría, discernimiento, y nos hace más sabios que el resto del mundo. Sin embargo, no nos podemos confiar y precisamente abusar de esto para que aprovecharnos de los demás. El enemigo también es astuto y también si uno le pone a jugar con eso, termina siendo tentado o engañado. Y eso es lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Primera de Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Entonces, Dios nos ha dado sabiduría para que lo conozcamos a Él, para que entendamos sus misterios, pero eso precisamente es para que lo utilicemos para compartir la palabra, para dedicar. Así a la gente le parezca una locura y no pueda entender
las cosas del Señor. Esto no fue lo que hizo Sansón. Sansón trató también de burlarse de ellos, aprovecharse de ellos, en vez de demostrar todo lo que el Señor había dado y utilizarlo para bien. En 1 Corintios 2, 6 al 11 nos dice: en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios con una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu del Señor y eso nos da un gran privilegio, una gran ventaja sobre el resto de personas. No es porque seamos muy listos nosotros para entender los misterios del Señor, es el Espíritu del Señor que nos ilumina y que nos permite entender las cosas. No, el nombre de Sansón era así, como dice, el iluminado, rayos del sol, pero no era que dependiera de él, era porque el Espíritu del Señor estaba con él y le permitía conocer muchas cosas, contrario a lo que pasaba con el pueblo filisteo. Sin embargo, si no utilizamos bien esa sabiduría, pues terminamos como el resto del mundo, haciendo necedades, y esto fue lo que hizo Sansón en gran parte de su vida por una debilidad que podemos decir que tenía. Como vemos aquí, el versículo 20, él trató después de restaurar la relación con la mujer que él quería, él regresa por ella, y entonces dice que el versículo 20, que entonces la esposa de Sansón fue entregada a uno que lo habían acompañado de su boda. Esto le causó todavía más molestia y también utilizó su sabiduría para más bien vengarse del pueblo que ahora, porque su novia se había ido, no sé qué esperaba que lo esperara a él cuando él se había ido. Entonces él tomó una estrategia de quemarle los cultivos a través de ponerle fuego a unos zorros básicamente y soltarlos en los cultivos del enemigo, y esto hizo un gran incendio dentro del territorio enemigo, y por lo tanto vinieron a hacer venganza, a buscarlo a él, y él básicamente lo que hizo fue esconderse, meterse dentro de una cueva, de una madriguera básicamente, y le mandaron a buscar. El versículo 6 al 8 nos cuenta esa parte de la historia. Dice: cuando los filisteos preguntaron quién hizo esto, les dijeron: Sansón, el yerno de Timateo, porque éste le quitó a su esposa y se la dio a su amigo. Por eso los filisteos fueron y la quemaron a ella y a su padre. Eso fue parte de la venganza de ellos, pero Sansón les dijo: puesto que actuaron de esa manera, no pararé hasta que me haya vengado de ustedes. Y los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Entonces, él se molestó porque mataron a la mujer, porque mataron a su suegro, y causó otra tremenda masacre. ¿Qué hizo esto? Incrementar más el odio y el deseo de venganza a este pueblo para acabar con Sansón. El versículo 14 y 15 nos dice: cuando se acercaba a Lejí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. Ellos vienen 3,000 hombres a convencer a su pueblo de que le entregaran a Sansón. Eso, al ver esta magnitud del ejército, ellos traicionan, su propio pueblo traiciona a Sansón y lo entrega, le dice dónde está escondido, y se lo entregan, lo amarran muy fuertemente para llevárselo a él. Y ellos lo reciben y lo ven como un canto de victoria, el hecho de poder haber capturado a Sansón. Dice: en ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Al encontrar una quijada de burro
que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1,000 hombres. Vemos aquí que el Señor de todos modos lo respalda, a pesar de que era un hombre impetuoso, de que era un hombre que rápidamente se llenaba de ira, que tomaba venganza de los pueblos, y el Señor de todos modos lo utilizaba y le daba una gran poder física, como vemos, estaba atado muy fuertemente. Él rompió esas ataduras y lo utilizó para matar a 1,000 hombres a través de una quijada. Esta sí es una quijada de burro, con lo que mató a esta gran cantidad de personas. Y esto nos puede también recordar la tradición que fue, de que fue, tuvo el motivo de Jesús con Judas. Y vemos este pasaje en Juan 14, 43, 5. Dice, todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12, lo acompañaba una turba armada con espadas y palos enviadas por los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es, arréstelo y llévelo bien amarrado, bien asegurado también. O sea, básicamente lo asegurado, y fue traicionado como Sansón. Tan pronto como llegó Judas, se acercó a Jesús, Rabí, le dijo, y lo besó. Pero aquí vemos la diferencia de lo que es el Espíritu del Señor y ser gobernado por él, y contrario a lo que hizo Sansón. En Mateo 26, 52, 54 dice, guarda tu espada, le dijo Jesús, porque a los que a hierro matan, a hierro mueren. Esto le dijo a Pedro. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante podría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y vemos aquí que en vez de tomar venganza, de tomar las cosas por su propia voluntad, él se sometió y fue obediente en todo sentido hasta la cruz, como lo dice la palabra. Y él tenía la autoridad, él tenía el Espíritu del Señor, podía haber hecho lo mismo que Sansón, podría haber pedido ayuda a su padre y, como dice, en cuestión de segundos acabar con todos los enemigos, pero él decía, tiene que suceder, como dicen las Escrituras, tengo que morir por obediencia para salvar a mi pueblo, contrario a lo que hizo Sansón. En Juan 10, 17, 18 dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Y este es el gran paralelo y la gran diferencia, más bien con Sansón. Este sí fue un hombre obediente y fiel hasta la muerte por salvar a su pueblo. Y en Jueces 15 volvemos después de este evento de haber matado a estos 1,000 hombres con la quijada de burro, vemos que él queda con mucha sed. Dice, como tenía mucha sed, clamó al Señor, tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy ahora a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Lejí y de allí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso el manantial que todavía hoy está en Lejí se llama Enacore. Y esto nos muestra que después de esto todavía empieza a reclamarle al Señor de que no lo abandonara, de que no podría permitir caer en manos de los enemigos. Y Dios siempre nos suple y nos contesta las oraciones y da manos llenas, como vemos aquí, le dio agua en un manantial, sacó agua donde no había para cuidar a los suyos. Por eso, en la palabra también nos dice así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Y traigo ese pasaje precisamente porque es lo que nos manda el Señor, que tenemos que ser sabios, que tenemos que ser obedientes, que tenemos que estar saciados más bien permanentemente del Espíritu del Señor, y esto solamente se logra a través de estar en comunión con Él, de buscar en su palabra, de estar orando con Él, y esa es debe ser
nuestro gran motivación y nuestra sed. Y eso es lo mismo que hablamos ayer, tener los ojos puestos en Él y no en las cosas del mundo. Pero Sansón no era así, a pesar de tener el respaldo del Señor. No tenía los ojos puestos en Él, al contrario, le reclamaba cualquier cosa de parte del Señor y utilizaba su propia voluntad. Y ahí es cuando él, después de esta gran victoria, vemos cómo él se mete con una prostituta, se desvía de los caminos del Señor. Uno decía como un nazareo, un hombre reservado para el Señor, cae en este grado de meterse con prostitutas y después se mete con Dalila, este gran personaje conocido en la historia por aprovechar sus atributos para sacarle la sabiduría y el conocimiento a Sansón, de dónde venía su fuerza. El pueblo enemigo seguía mirando a ver cómo lo destruía, cómo se quitaba a este juez del territorio israelí, que tantas muertes les había ocasionado. Había sentimientos de venganza de parte de ellos, y Dalila fue el personaje que busca la forma de acabar con Sansón. Entonces, puso los ojos en ella, y aquí sigue la historia de dónde está el poder y cómo hacen para quitarle el poder. Todas las formas que hacían terminaban perdiendo contra Sansón. Y varias veces intentó ella sacar la información. Él juega con ella, empieza a jugar con el enemigo, a darle una información que no era cierta, después le da otra que tampoco era cierta, y por último ella les dice estas palabras. Dice: entonces ella le dijo, ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Esta mujer era una goterita permanente, mirando a ver cómo le insistía, hasta el punto de que dice él que estaba aburrido de la vida, de tener tanta insistencia de parte de ellas, pero cada gotita va haciendo su fuerza, va haciendo también su efecto, hasta el punto de que él termina dándole el secreto. La Biblia advierte sobre esta estrategia, y es algo que todos debemos conocer. Dice: de los labios de la adúltera fluye miel, su lengua es más suave que el aceite, pero el fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de 2 filos. Sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho al sepulcro. Todos los hombres tienen debilidades, y una de las debilidades también es por las mujeres, y el diablo es astuto, y vemos aquí cómo a veces utiliza a ciertas mujeres para llevar a la gente a la destrucción, a la muerte, así como una mujer lo levanta a uno y lo lleva a la victoria también, si tiene la sabiduría de Dios. Vemos muchos ejemplos de cómo mujeres fueron utilizadas en forma también sobrenatural para dar a luz, y muchos hombres sabios y también muchas esposas guiaron a sus esposos para tomar buenas decisiones. Y mientras tanto hombres como mujeres se sometan a Dios, Dios los llena de sabiduría para su obra. Pero cuando cualquiera de los dos cae en manos del enemigo, este enemigo también utiliza a las personas y a las mujeres para acabar con los propósitos de Dios. Y esto fue lo que hizo con Dalila. La utilizó para sacarle la información a Sansón, y él cayó en forma contundente con ella. Dice Jueces 16:17: al fin se lo dijo todo, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, se explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier hombre. Así que le dio el secreto tan guardado de dónde venía su fuerza. Lógicamente no era el hecho de tener pelo, y si no, pues ya sabrían que algunos no tendrían nada de fuerza, según este pasaje, pero la fuerza venía de parte del Señor. Eso no era porque el pelo fuera el secreto, sino era la desobediencia de parte de Sansón, de contarle
esa consagración que él tenía hacia el Señor, y de él venía la fuerza. Entonces, al declarar esto, básicamente estaba desobedeciendo al Señor y estaba sometiéndose al enemigo. El número 6:5 dice: mientras dure el tiempo de consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de nazareo, tampoco se cortará el cabello, sino que se lo dejará crecer y se mantendrá santo, dice números. O sea, que eso era una condición como un símbolo de su consagración al Señor. El momento que lo quitaba era dejarse consagrar, de obedecer al Señor, y por lo tanto ahí venían las consecuencias de su desobediencia. En Jueces 16:21 dice: entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Y esto no era un molinillo para la comida, esto era un molino para los animales, de gran esfuerzo, y a eso lo pusieron trabajos forzados en la cárcel, y sobre todo lo dejaron sin la visión que el Señor le había dado, a través no solamente de los ojos físicos, sino la parte espiritual. Él perdió toda esa comunión, podríamos decirlo de esa manera, y termina siendo dominado por el enemigo, que es lo que pasa cuando la gente cae en pecado, cae en la oscuridad, cae esa luz, que era ese brillo que Dios le había dado, había sido completamente cegado a los ojos de él por su desobediencia. Pero el Señor es misericordioso, y es algo que nunca debemos olvidar. Independientemente de lo que uno haga, el Señor siempre tiene los puestos oídos a los suyos. Y aquí viene el desenlace de esta historia, cuando él dice: entonces Sansón oró al Señor, dice: oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Cuenta la historia que Dios le permite recobrar su fuerza, el pelo nuevamente crece, él otra vez se consagra al Señor, y él llega a un sitio donde estaban reunidos todos los filisteos, lo traen a él para burlarse de él, para burlarse de su debilidad, pero no contaban de que el Señor le había tenido misericordia con él, y otra vez le había dado la fuerza que antes tenía. Así que él pidió que lo dejaran descansar frente a unas columnas. Sabemos la historia de que él empuja las columnas y se cae esta construcción sobre el pueblo enemigo. Y dice la palabra del Señor, dice: fueron muchos malos que Sansón mató al morir, que los que había matado mientras vivía. Y esto no es por casualidad que lo diga. A veces las obras de los hombres son más significativas después de muertos que estando en vida. Y así también ha sido la historia de nuestro Señor Jesucristo. Creo que muchos han habido mucho más convertidos después de que el Señor murió y resucitó, que los que dieron el sí o lo siguieron mientras él vivía. Y esto queda para testimonio de todos. Eso es algo que debe perdurar por siempre, no como los anteriores jueces que murieron, no hicieron nada en la vida y murieron y tampoco pasó nada en la vida. Aquí vemos muchos muchos enemigos que fueron derribados, después, se puede decir, después de que Sansón murió, por todas lo que dice aquí, que las heridas y todo lo que cayó encima de ellos. Y ojalá que por lo menos nuestro testimonio no solamente sirva en esta vida, sino que después de nuestra vida siga la gente conociendo las obras que nosotros hicimos en vida. Eso debería ser el propósito para cada uno de nosotros, y que llegue la palabra a nuevas generaciones. El Salmo 34:18 dice: Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Así que nunca es tarde para arrepentirse, no importa lo mal que uno haya actuado, cuántas cosas ha aprovechado en la vida. Vemos que nunca es tarde para arrepentirse, para quebrarse el corazón, y el Señor está dispuesto a obedecernos y iluminarnos, como dice el Salmo 119:5. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La palabra del Señor es el que nos abre los ojos, el que nos da la vista, el que nos da la sabiduría,
Hoy precisamente el devocional hablaba de la luz y por eso saco referencia a esto. Es enfocarnos en la palabra, es lo que nos manda para ser sabios, para ser fuertes, para dejar un legado, para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros descendientes puedan conocer la verdad y ser fiel a esto para que sigamos en libertad. Vemos todo este estudio de los jueces, es que los que se desviaron de la palabra y terminaron haciendo lo que bien les parecía, pues sencillamente hacían que, que cayeran esclavos de los pueblos enemigos, pero siempre que se arrepentían y clamaban al Señor, el Señor era misericordioso y les daba la salvación. Por eso cierro esta enseñanza con el Salmos 34:11, que dice: el Señor es sol y escudo, Dios nos concede honor y gloria, el Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Entonces hay que buscar la sabiduría de la palabra, hay que ser guiados por la palabra, pero debemos ser obedientes. Y si somos obedientes y no somos como Sansón y no somos como estos otros jueces que nos dejan enseñanza de lo mal que hicieron o de lo poco que hicieron, pues el Señor siempre nos va a respaldar, va a ser nuestro escudo, va a ser nuestra guía y nos va a dar la victoria siempre para que vivamos en libertad, la libertad por la cual Él murió, y que hoy, gracias a eso, somos salvos y somos libres del enemigo.